al enterarse de que se había convertido en la ficha con la que Luchen me amenazaba. Mi madre subió a la azotea más alta del sanatorio, mirando con odio a través de la cortina de lluvia. A aquel hombre ciego de ojos y corazón. Luchen. Mi hija nunca le hizo daño a su Qianqian. Tú, sin distinguir lo blanco de lo negro, la encerraste en prisión y la torturaste durante 2 años. Y tras salir de la cárcel, aún no la dejas en paz. Ya que no puedo hacer que creas en la inocencia de Nian Nian. Entonces cambiaré mi vida por la de esa calamidad llamada su Qianqian. ¿Estás satisfecho? He criado a esta hija sucia, esta pequeña plaga, durante tantos años. Desde que era un bebé de pecho hasta ahora. Ella ha destruido mi familia. Mis hijos han sufrido uno peor que el otro. Ella ya me debe demasiado, demasiado. No quiero que me lo devuelva. No solo no lo quiero. Además, ofrezco mi propia vida. Te ruego que dejes en paz a mi hija. Luchen nunca tuvo la intención de empujar a Fang Jie hacia la muerte. Solo estaba usando a Fang Jie para amenazarme. Baje de ahí. Algunas cosas no se resuelven intercambiando una vida por otra. Luchen baja la voz. Extiende la mano lentamente, avanzando poco a poco. Intentando agarrar el brazo de Fang Jie. Aléjate. Fang Jie aparta violentamente la mano de Luchen. Su voz se elevó, con odio ardiendo en sus ojos. ¿No basta con mi vida? ¿Qué más quieres? Puaj. Eres peor que un cerdo. Hoy te maldigo con mi sangre. Que por todas tus vidas, por toda la eternidad, sufras nacimiento, vejez, enfermedad, el sufrimiento de la aversión, el sufrimiento de la separación, el sufrimiento de no obtener lo deseado, para probar toda la desolación de este mundo. Como ofrenda a la sincera devoción de mi hija. Apenas terminó de hablar, Fang Jie se dio la vuelta con determinación, y se lanzó al vacío sin la menor vacilación. Mamá. Apoyé mis manos con fuerza en el suelo. Con todas mis fuerzas, levanté mi cuerpo debilitado. Me lancé hacia adelante, extendiendo la mano para alcanzarla. Pero al final, mis dedos solo rozaron un trozo de tela desgarrada. Nian Nian, mi tesoro, mi vida. Debes vivir bien. Vive por mamá. Y luego busca por mamá al niño que fue intercambiado. En el instante de la caída, mamá gritó estas palabras con sus últimas fuerzas. ¡Pum! Apenas sus palabras se disiparon en el viento. Un fuerte estruendo de algo pesado cayendo retumbó desde abajo. Al oír ese golpe sordo, me quedé petrificado como una estatua de piedra. Con el brazo extendido, sin mover un solo músculo. ¡Boom! Un trueno ensordecedor estalló en el cielo. El estruendo del trueno fue como un martillazo, que me despertó de golpe. Me cubrí el pecho, que me dolía como si me lo arrancaran. Y bajé tambaleándome por las escaleras. El impacto de la caída de mamá fue tan fuerte, que mis piernas flaqueaban sin fuerza. Solo había dado 2 pasos, cuando mis rodillas cedieron, y caí de bruces en el barro. Así fue como caí y me levanté. Lo intenté varias veces, aunque mis rodillas ya estaban magulladas y sangraban. No sentía ni un ápice de dolor. Luchen también se quedó paralizado durante un buen rato. Fang Jie realmente saltó. Esto superaba por completo sus expectativas. Me vio sufriendo terriblemente. Tambaleándome, incapaz de mantenerme en pie, y sin poder controlarse, se acercó, extendiendo la mano para ayudarme a levantarme en mi estado lamentable. Pero yo me estremecí bruscamente, y me aparté de su mano con pánico. No me toques. Mis ojos estaban vacíos y sin vida, y solo repetía mecánicamente 3 palabras. No me toques. El corazón de Luchen pareció apretarse, con la mano extendida y el cuerpo inclinado. Se quedó paralizado en el aire, pero yo lo ignoré por completo, como si fuera invisible. Monólogo, una persona se cae. Vuelve a caer. Vuelve a levantarse. No sé cuánto tiempo ha pasado. Quizás 10 minutos. Largos como un siglo. Cuando finalmente logré arrastrarme hasta donde cayó mi madre, un relámpago pálido rasgó el cielo nocturno, iluminando por un instante la horrible escena de su muerte. Miré fijamente ese cuerpo destrozado y ensangrentado. En un momento de trance, recordé que antes de ir a prisión, mi madre era una dama tan elegante y gentil. Una socialité siempre radiante y distinguida. Pero ahora está muerta. En este aguacero torrencial, sin la menor dignidad. Irreconocible. Mezcladas con lágrimas. Rodaron por mis mejillas. Di pasos vacilantes. Me agaché junto a mamá. Y tomé con cuidado su mano fría. Mamá, estás muy fría. Mis manos están calientes. Te las pongo para calentarte. Así ya no tendrás frío. Murmuré para mí mismo, completamente desolado. Mamá, ya me acuerdo. Cuando perdí la memoria tras el accidente, no podía recordarte. Y olvidé todo nuestro pasado.
Me sentía tan triste en ese momento. Acabo de recordarlo todo. Como me enseñabas a pintar. Y me acompañabas a practicar piano. Tantas cosas. Todo ha vuelto a mi memoria. Y también. Hasta recuerdo la canción de cuna. Que me cantabas de pequeña para dormirme. ¿Quieres que te la cante? Apoyé mi rostro en las palmas de mamá. Y comencé a tararear suavemente. Luchen permanecía erguido detrás de mí. Había intentado levantarme. Pero al escuchar mi voz, se quedó completamente paralizado. La voz de Sunyanchu. ¿Por qué se parece tanto a Qianqian? Hace 6 años. Luchen fue víctima de una emboscada. Y su coche se precipitó por la carretera de montaña. Fue Qianqian quien lo encontró y lo rescató. Lo cargó sobre su espalda hasta una pequeña casa de campo. En el camino a la casa, su conciencia era difusa. Al borde de la muerte. Fue Qianqian quien lo mantuvo despierto. Cantándole una y otra vez. Luchen ya había olvidado qué canción cantaba Qianqian. Pero lo recordaba con total claridad. Casi idéntica al canto de Sunyanchu en este momento. Luchen incluso notó que el perfil de Qianqian cuando lo cargaba a sus espaldas era sorprendentemente similar al de Sunyanchu. Hermanas de padre pero diferentes madres. Realmente pueden parecerse hasta este punto. El corazón de Luchen se agitó inexplicablemente. Un miedo irracional emergió desde lo más profundo de su alma. Era extremadamente inquietante. Cerró los ojos, esforzándose por comparar en su mente las imágenes de Sunyanchu y Qianqian. Quizás por haber estado separado de Qianqian durante 2 años. Su rostro se había vuelto gradualmente borroso. Al cerrar los ojos, en su mente solo aparecía con claridad el rostro de Sunyanchu. Nyanchu. Deja de cantar. De repente, se escucha la voz angustiada de Jeou Minxiu. El rostro de Luchen se ensombrece al instante. Abre los ojos de golpe. Jeou Minxiu está arrodillado a mi lado. Y con suavidad coloca su chaqueta sobre mis hombros. Dejando su mano apoyada con familiaridad en mi hombro. Jeou Minxiu, suéltala. Dice Luchen con frialdad. Su mirada se clavó como una flecha en la mano de Jeou Minxiu sobre mi hombro. La atención de Jeou Minxiu estaba completamente centrada en mí. Al ver mi aspecto desolado, le ardieron los ojos de pena. Sin entender por qué el cielo torturaba así a una mujer. Al escuchar la voz de Luchen, por fin dirigió la vista hacia ese rostro impasible. Al instante siguiente, Jeou Minxiu se levantó de un salto. Apretó los puños y se lanzó hacia Luchen. Tú tienes la culpa de lo que le pasó a la tía Fang. Su movimiento fue demasiado rápido. Luchen no tuvo tiempo de reaccionar. Y recibió el puñetazo de lleno. Con una mirada feroz. Luchen se pasó la lengua por la mejilla. Y devolvió el golpe de inmediato. ¿Con qué ojos has visto que yo haya hecho daño a alguien? ¿Y quién te ha dado el valor para venir a interrogarme? ¿Acaso alguien te ha contado lo que le hice a Nyanchu? Le conté a la tía esas cosas crueles. La tía eligió saltar del edificio para que Nyanchu dejara de estar bajo tu amenaza. Luchen. En resumidas cuentas, tú eres el principal culpable. Las habilidades de Jeou Minxiu estaban lejos de las de Luchen. Aparte del primer puñetazo, no logró golpearlo de nuevo. Pero no se rindió. Sigue buscando oportunidades para golpear. Luchen escucha a Jeou Minxiu llamar cariñosamente a Nyanchu. Y se siente extremadamente molesto. Sus puñetazos en la cara son cada vez más fuertes. Jeou Minxiu, estás dando excusas. Según tu lógica, la culpable es la propia Sunyanchu. Si ella no hubiera sido tan ingenua, todo esto nunca habría sucedido. Luchen, nos conocemos desde hace más de 20 años. Hoy me entero de que en realidad eres ciego. No le fue difícil a Luchen deducir, por las palabras y la protección de Jeou Minxiu, sus sentimientos hacia Sunyanchu. Una furia violenta le subió hasta la coronilla. Con el corazón ardiendo de ira, derribó a Jeou Minxiu de una patada. Inmediatamente apuntó el cañón de su pistola hacia él. Jeou Minxiu cerró los ojos desesperado. Pero el dolor que esperaba nunca llegó. Con los ojos abiertos, lleno de confusión, vio como yo empujaba bruscamente a Luchen. Y me interponía resueltamente frente a él. La luz en los ojos de Jeou Minxiu se volvió aún más ardiente. Estaba convencido de que yo era alguien digno de confianza y aprecio. Al mismo tiempo, estaba aún más seguro de que Luchen era ciego para no ver el oro en el barro. Finalmente, la flecha pasó rozando. Y se clavó profundamente en el tronco de un árbol cercano. Luchen mira fijamente los impactos de bala en el árbol. Su pecho sube y baja violentamente. Una fría aura lo rodea por completo. ¿Te atreves a desafiarme? Lo estás protegiendo. Mi postura protectora hacia Jeou Minxiu parece atravesar los ojos de Luchen. La nuez de Luchen se desliza. Su voz reprime la furia. Apártate. Me sentía como un cadáver ambulante, con los ojos vacíos y sin vida, avanzando como un fantasma hacia Luchen. Luchen frunció el ceño con preocupación. ¿Qué pretendes hacer? Me detuve frente a él.
Tomé su muñeca con mis manos heladas. Y guié el cañón hacia mi propio corazón. Dispara. Luchen. A mí. Deja de lastimar a personas inocentes. Tu único enemigo soy yo. Cierro los ojos. Dejando que la lluvia fría me lave. Esperando el juicio final de la muerte. Estamos tan cerca. Pero yo soy como una estatua sin aliento. Sus dedos en mi pecho no sienten latidos. Eso lo inquieta inexplicablemente. De repente retiró su mano de la mía. Sunyanchu. Oh, es muy fácil, pero no te lo permitiré. Abrí los ojos. ¿Por qué? Es para seguir torturándome. Para vengar a Qianqian. ¿Verdad? Es así. Luchen se examinó a sí mismo. Parece que no. Él no había pensado de esa manera. Simplemente no quería que yo. En cuanto a la razón, su mente estaba en caos. Ni siquiera podía encontrar una respuesta clara. Luchen siguió mi discurso con irritación. Sí. Sunyanchu. No te permitiré. No solo seguir atormentándote para honrar a Qianqian, sino también porque tu madre, antes de morir, te pidió que siguieras viviendo. Y buscaras a tu hermano o hermana. Antes de que pudiera terminar de hablar, cerré los ojos. Fue como si hubieran activado un interruptor en mí. La calma en mi rostro se quebró de golpe. Apreté los dientes con fuerza, con los ojos inyectados en sangre. Luchen. Cállate. Mi mamá no está. Solo se durmió con mi canción de cuna. Luchen. ¿Acaso eres humano? No te burles de mi madre. Luchen detectó mi comportamiento extraño. Estoy claramente autoengañándome. Mintiéndome a mí mismo para no aceptar la realidad. Pero eso no es del todo exacto. Él vio las lágrimas que derramé. Escalofriante. Luchen entrecierra los ojos. Comprende este autoengaño consciente. Después de lo de Qianqian. Él también se mintió a sí mismo diciendo que Qianqian solo estaba. Pero en la quietud de la noche, el dolor le impedía dormir. Una inexplicable punzada de compasión cruzó el corazón de Luchen. Pero ese atisbo de compasión era insignificante frente al placer de la venganza. Sunyanchu. Finalmente has probado de mi sufrimiento. Luchen esbozó una sonrisa fría y siniestra. Después de aquel incidente con Qianqian. Yo también fui tan tonto como tú. Me engañé a mí mismo durante mucho tiempo. Se vio obligado a aceptar la realidad de que ella ya había. Y desde entonces cayó en un abismo de dolor sin fin. Luchen dio un paso adelante, con una sonrisa cruel. Pero a partir de hoy, ya no estaré solo. Porque tú compartirás conmigo este tormento interminable. Sunyanchu, tu mamá. Ella se ha ido, como mi Qianqian. Se acabó todo. Luchen revela la verdad sin piedad. Luchen, ¿todavía eres humano? En el siguiente instante, Geo Mingxiu se levanta con dificultad y se interpone frente a mí. ¿Cómo pudiste herirla así? ¿Cómo sabes que ella ya? Ella ya. Geo Mingxiu quería decir que Sunyanchu había sido diagnosticada con cáncer de estómago terminal hace un mes, que ya no había remedio, que le quedaba poco tiempo de vida, que no viviría mucho, que realmente estaba a punto de morir. Quería rogarle a Luchen que le diera a Sunyanchu un último tiempo tranquilo. Pero, si lo decía, Luchen tendría compasión. Probablemente no. Si ahora revelaba este cruel hecho oculto durante más de un mes, ¿qué haría Yushan? Probablemente se quitaría la vida junto con la madre de Fang. Geo Mingxiu admitió que era humano, un ser egoísta con emociones y deseos, y que quería ver más veces a la mujer que le gustaba. ¿Qué le pasa?, preguntó Luchen de inmediato, examinando a Geo Mingxiu con una mirada inquisitiva. Geo Mingxiu dijo, su estado es muy grave, su cuerpo está lleno de heridas y no puede seguir siendo lastimada. Decidió seguir ocultando el hecho de que Sunyanchu tenía cáncer de estómago terminal y le quedaba poco tiempo de vida. Sunyanchu ya no podía escuchar claramente lo que Luchen y Geo Mingxiu decían, y cayó sentada en el suelo. Con esta caída, le resultaría difícil volver a levantarse. Ella se arrastró hacia su madre y se acurrucó en su regazo, como en un recuerdo recién recordado. De pequeña, a Xiao Yushan le encantaba acurrucarse en el regazo de su madre. Su abrazo era un puerto cálido, acogedor, fragante y suave. No como ahora, frío y rígido. Sunyanchu temblaba en los brazos de su madre, tembló durante mucho, mucho tiempo, luego levantó la mano y con dedos temblorosos, se acercó a la respiración de su madre. En ese momento, ya no podía engañarse a sí misma. Su madre había muerto. Murió por salvar a su hija enamorada, por un amor equivocado. Luchen tenía razón, ella era la culpable de la muerte de su madre. Si desde el principio no se hubiera enamorado de Luchen, todo el sufrimiento no habría ocurrido y su madre no habría muerto. Capítulo 61. Como si Sunyanchu lo hubiera salvado en el pasado.
Sunyanchu emitió un grito agudo y doloroso. Ella alzaba la cabeza, la lluvia torrencial caía como cuchillos, cortando despiadadamente su piel. «Mamá», gritaba hacia el cielo. No hubo respuesta. Nunca más habría respuesta. Ella ya no tenía madre. En el mundo solo la madre es buena, el hijo con madre es como un tesoro. Ahora, ella ya no era una perla preciosa, era una yerba sin raíces. Sunyanchu mordió su lengua, con tanta fuerza que sintió el sabor a sangre en toda la boca. Aferrándose al dolor de la mordida, logró volver a la realidad y recuperar un poco de lucidez. Luego, cargó a su madre sobre su espalda. «Mamá, te llevaré lejos de este lugar. No deberías estar encerrada en este sanatorio». Sunyanchu hablaba sola, aún sumergida en su propio mundo. Heo Mingxiu le hablaba a su lado, pero ella no escuchó ni una palabra, cargando a Fang Jie y caminando directamente hacia adelante. Tras 2 años de vida carcelaria y los tormentos de estos últimos meses, Sunyanchu estaba extremadamente delgada y débil. Cargar a Fang Jie mientras caminaba le resultaba muy difícil. Avanzaba de manera tambaleante, con pasos profundos y superficiales, e incluso cada 2 pasos tropezaba un par de veces, pero por más difícil que fuera, nunca dejó caer a Fang Jie. Así, Sunyanchu cargó a Fang Jie, cubierta de sangre, y salió por la puerta del sanatorio. Heo Mingxiu quería alcanzarla, pero desafortunadamente, Lu Chen dio una orden y ordenó que lo detuvieran. Lu Chen siguió de cerca a Sunyanchu, inexplicablemente, como si una fuerza en ella lo atrajera a seguirla. Demasiado parecida. Como un obsesionado, Lu Chen observaba fijamente la forma en que Sunyanchu cargaba a alguien, repitiendo una y otra vez en su mente, la forma en que Sunyanchu cargaba a alguien se parecía demasiado a la silueta de Qianqian cargándolo hace 6 años. Como si estuvieran talladas en el mismo molde. Como si fueran la misma persona. Como si hubiera sido Sunyanchu quien lo salvó en aquel entonces. Sunyanchu me salvó. Lu Chen repitió estas palabras. De repente, se le rompió un nervio en la mente. El pánico y la confusión se abalanzaron sobre él como un maremoto. No, no puede ser. Lu Chen negaba frenéticamente con la cabeza, perdiendo toda calma, y repetía en un susurro una y otra vez, absolutamente imposible. Solo es una similitud, entre hermanas, cualquier parecido es comprensible. La persona que me salvó hace 6 años fue Qianqian. Lu Chen estaba completamente seguro, porque, hace 6 años, después de que Qianqian lo rescatara y lo llevara a una pequeña casa de campo, permaneció allí un mes entero hasta recuperarse. Sin embargo, inesperadamente, un día después de ese mes, aprovechando que Qianqian no estaba, salió un momento, pero debido a que su visión estaba afectada y su vigilancia disminuida, alguien le administró una droga. En ese momento, no sabía que le habían dado una droga afrodisíaca, así que regresó a la pequeña casa de campo. Media hora después, se dio cuenta de que algo andaba mal. Justo en ese momento, Qianqian regresó. Bajo la influencia de la droga, forzó a Qianqian. Después de esa noche, Qianqian nunca más volvió a la pequeña casa herida por él, se fue. Lu Chen aún recuerda el dolor de no poder encontrar a Qianqian. Durante el mes en que Qianqian lo cuidó, se enamoró profundamente de esa chica amable y callada. Pero cometió un error, la chica que amaba, su luz blanca, se fue. Durante el siguiente año, Lu Chen siguió buscando a la chica que lo salvó. El cielo no defrauda a quienes se esfuerzan, y un año después, hace 5 años, encontró a su luz blanca. Resultó que su luz blanca era la segunda hija de la familia Mu Qianqian. Resultó que su violación en aquel entonces hizo que Qianqian quedara embarazada, y el año que Qianqian desapareció fue para dar a luz. Después de recordar el pasado, las turbulencias y la inquietud en el corazón de Lu Chen se calmaron por completo. Estaba aún más seguro de que la persona que lo salvó en aquel entonces era, sin duda, Qianqian. Desde aquel incidente hace 6 años, por temor a que Qianqian tuviera traumas, nunca la tocó de nuevo, pero accidentalmente vio que en el vientre de Qianqian había una cicatriz de cesárea por dar a luz a Nian Nian, mientras que el vientre de Sunyanchu estaba completamente limpio. Entre Lu Chen y Sunyanchu hubo muchas relaciones íntimas, y él estaba seguro de que Sunyanchu definitivamente no había dado a luz. Capítulo 62. Sunyanchu recuerda algunas cosas más. Así, Lu Chen se convencía una y otra vez, consolidando continuamente su propia percepción. Al mismo tiempo, se prohibía a sí mismo pensar en ello. Podía dudar de cualquier cosa, pero no de que quien lo hubiera salvado, eso sería una profanación hacia ella. Lu Chen se arrepintió de aquel instante de sospecha que tuvo. Se detuvo.
Aunque la imagen de Sunyanchu avanzando con dificultad cargando a Fang Jie le produjo una extraña pizca de compasión, no volvió a seguirla. Se recordaba constantemente que Sunyanchu era la asesina que había matado a Qianqian. Señor Lu, Zhou Bai detuvo el coche frente a Lu Chen, bajó y le abrió la puerta. ¿Deberíamos ayudar a la señora? Lu Chen cerró los ojos, subió al coche y dijo con dureza, no es necesario. Dicho esto, cerró la puerta del coche. Heu Minxiu, sujetado por los subordinados de Lu Chen, gritó, Lu Chen, si no quieres ayudar a Yushan, entonces suéltame y déjame ir yo. Lu Chen, ella está en peligro sola, suéltame. Lu Chen cerró los ojos y frunció el ceño. Tápale la boca a Heu Minxiu, no quiero escuchar ni una palabra más de él. No podía superar la muerte de Qianqian para ayudar a Sunyanchu, pero tampoco podía quedarse de brazos cruzados viendo cómo Heu Minxiu lo hacía. Sí, señor Lu. Zhou Bai respondió, sacó su teléfono y dio la orden. Cuando Zhou Bai colgó la llamada, Lu Chen añadió, busca a alguien para que siga a Sunyanchu, no te metas con ella, y si no pasa nada, no me lo digas. Al final no pudo contenerse. Mientras odiaba profundamente a Sunyanchu, en lo más profundo de su corazón siempre había una voz que decía que Sunyanchu no podía morir. Además, dale 2 días. Después de 2 días, que se largue de vuelta a Inchuan. Y también, vigila a Heu Minxiu, no dejes que se acerque más a ella. Zhou Bai sentía cada vez más que el cruel e implacable señor Lu era extraño, especialmente con la señora. Según lo que conocía del señor Lu, éste la odiaba profundamente, pero porque percibía en sus palabras un leve atisbo de preocupación. Y aún más extraño, ¿acaso el señor Lu estaba demasiado pendiente de la doctora Su? Parecía como si estuviera celoso. El misterio se espesaba. Pero eso no era algo que Zhou Bai necesitara considerar, así que respondió, sí. Así, Sunyanchu cargó sola con Fang Jie y se alejó, siguiendo su vaga memoria hacia un destino. En el camino, intentó detener coches. Nadie se detuvo. Una mujer desaliñada cargando a un muerto cubierto de sangre, en este ambiente nublado con relámpagos y truenos, era aterrador. Cada vehículo que pasaba aceleraba y se alejaba. Sunyanchu solo podía confiar en sí misma. En sus propios pies. Afortunadamente, era un suburbio de Aicheng, muy cerca de la ciudad de Jing, y no tan lejos del destino al que se dirigía Sunyanchu. Aproximadamente 1 hora y media después, Sunyanchu llegó cargando con Fang Jie a una granja en las afueras de la ciudad de Jing. Aquí, entre montañas, era un lugar que Sunyanchu acababa de recordar. Era una propiedad privada de su madre, muy tranquila. Sunyanchu recordó que, en esta pequeña granja, de niña se sentaba en un columpio hecho por su madre, quien la empujaba desde atrás hasta lo más alto, sintiéndose extremadamente feliz y ligera, como un pajarito alegre. Hasta hoy, el columpio seguía allí. Pero la persona que empujaba el columpio en silencio detrás de ella ya no despertará nunca más. Sunyanchu se secó las lágrimas, volvió la cabeza y dijo con voz ronca y baja, «Mamá, te he traído de vuelta al patio. Recuerdo que antes dijiste que querías volver a verlo, ya estamos aquí». Un silencio absoluto. Fang Jie nunca más respondería a Sunyanchu. Capítulo 63, ¿qué le sucedió en esta pequeña granja hace 6 años? Las lágrimas nublaron los ojos de Sunyanchu. Sin decir una palabra, colocó a Fang Jie bajo el cobertizo, tomó una vieja pala, abrió la tierra del patio y comenzó a cavar un hoyo. Sunyanchu había caminado durante 1 hora y media, y sus pies ya estaban llenos de ampollas, con la carne al descubierto. Cuando terminó de cavar el hoyo, sus manos también estaban llenas de heridas, empuñando un puñado de sangre. Sin embargo, Sunyanchu había perdido la sensación de dolor, ya no podía sentirlo. Una vez, Sunyanchu escuchó a su madre decir muchas veces que quería morir completa, dormir intacta en la tierra, sin lápida, deseaba libertad absoluta, ser abono para flores y árboles, perdurar de otra forma. Sunyanchu lo recordaba todo. Lloraba a mares, dejando que los recuerdos la desgarraran cuchillada tras cuchillada. Colocó a su madre en el fondo del hoyo, juntó las manos y cubrió el cuerpo con puñados de tierra, uno tras otro. Una vez terminado, Sunyanchu salió del pequeño patio bajo la lluvia, desenterró un pequeño árbol en el bosque cercano y, al regresar, lo plantó sobre la tierra donde yacía su madre. Luego, Sunyanchu se arrodilló bajo el árbol joven. Se arrodilló erguida, inmóvil. Estaba expiando su culpa. Aunque esta forma de expiación no servía de nada. Permaneció arrodillada hasta que la lluvia cesó y el cielo despejó. Cuando el primer rayo de sol después de la lluvia iluminó el suelo, Sunyanchu se secó las lágrimas, se levantó con paso vacilante,
con los ojos enrojecidos, dijo lentamente, «Mamá, me voy». Sunyanchu seguía siendo Sunyanchu, pero ya no parecía la misma de antes. Al cerrar y volver a abrir los ojos, su mirada se tornó oscura, sin luz ni calor, solo una frialdad glacial como la de una cueva helada. Esa frialdad envolvía su odio. La muerte de mi madre es un odio que no compartiré con nadie bajo el mismo cielo. Sunyanchu comprendía que tanto ella como Luchen eran culpables de la muerte de su madre, pero no solo ellos dos, había otra persona en las sombras, igualmente cargada de culpa. Esa persona tras bambalinas, con malas intenciones, había revelado a su madre las penurias que ella tanto había ocultado, lo que llevó a su madre a saltar al vacío. ¿Quién podría ser esa persona? Sunyanchu apretó los puños, clavándose las uñas profundamente en las palmas de sus manos. Tras hacer la última reverencia, Sunyanchu abandonó la pequeña casa campesina. Cerró la puerta con llave y, siguiendo lo que recordaba, escondió la llave en la grieta de una piedra cercana. Justo cuando se disponía a marcharse, de repente un fragmento de memoria desconocido cruzó por su mente. Vio vagamente a una chica desesperada, con la ropa y el cabello desordenados, que se envolvía apretadamente en su ropa, salía corriendo aturdida del pequeño patio y se alejaba tambaleándose. Esa chica era la propia Sunyanchu. Basándose en la vestimenta, Sunyanchu determinó que en esa escena ella aún era muy joven, porque en ese momento, su estilo y hábitos de vestir eran exactamente iguales a los de una foto suya de hace 6 años. Sunyanchu se presionó las sienes que le palpitaban dolorosamente, cerró los ojos con fuerza y se esforzó por recordar, pero no pudo evocar nada más. ¿Había ocurrido algo en esta pequeña casa campesina hace 6 años? Por el momento, Sunyanchu no podía obtener una respuesta a esta pregunta. Había perdido demasiados recuerdos, y recuperarlos no era algo urgente. Sunyanchu no profundizó en ello, no era necesario. Ahora solo hace una cosa, y es venganza. Grupo Lu. Pasada la mitad del día, Luchen no podía concentrarse. La figura débil y tambaleante de Sunyanchu cargando a Fang Jie siempre se le metía en la cabeza. Esto lo tenía harto. Esto hizo que Luchen sospechara que Sunyanchu había usado algún método bajo y sucio para hechizarlo, como un hechizo. Toc, toc. La puerta fue golpeada. Luchen, molesto, dijo, «Pasa». Zhou Bai entró y dijo, «Señor Lu, ¿necesita que le informe sobre el itinerario de la señora?» Luchen guardó silencio. Después de una pausa de unos segundos, bajó la voz, «Dime». Capítulo 64. Mamá y la barbilla de este chico se parecen un poco. Justo cuando Zhou Bai iba a hablar, Luchen cambió de opinión, levantó la mano haciendo un gesto de detención. «Ya dije, con que esté viva es suficiente, no necesito saber nada más, Sal». Esta vez, Zhou Bai entendió un poco. En realidad, el señor Lu quería escuchar el informe del itinerario de la señora, solo que no podía superar el obstáculo de la señorita Qianqian. Zhou Bai se quedó atónito por un momento, no pudo evitar pensar profundamente. Así que, el señor Lu no siente simplemente odio hacia su esposa ahora, sino que también tiene algunos sentimientos, solo que, comparados con el intenso afecto hacia la señorita Qingyin, son demasiado insignificantes. ¿Aún no te largas? Luchen le lanzó una mirada cortante. Zhou Bai volvió en sí, sí. Espera. Luchen lo detuvo de repente. Zhou Bai se dio la vuelta. Señor Lu, ¿tiene alguna otra orden? Luchen, con expresión solemne, preguntó, ¿cómo va la búsqueda de personas parecidas a Qianqian? Zhou Bai negó con la cabeza, hasta ahora no hay noticias, parece que las pistas se han cortado de repente. Un montón de inútiles, dijo Luchen con tono desagradable, continúen. Tras soltar esas palabras, Luchen no dijo nada más, tomó su chaqueta y salió de la empresa. Después de dejar la pequeña casa rural, Sunyanchu subió a un autobús. En el autobús, apretaba con fuerza el teléfono que su madre había dejado, revisándolo una y otra vez. El número desconocido desde el que llamó por última vez a su madre, lo tenía grabado en la memoria, podía recitarlo de memoria por completo. Ella marcó de vuelta con el teléfono de su madre, nadie contestó, número no existente. Volvió a marcar ese número con su propio teléfono, y el resultado fue el mismo. El número ya había sido dado de baja. Este era un resultado que Sunyanchu ya había anticipado. Hemos llegado a la calle Yangchun, los pasajeros que desciendan aquí, prepárense con antelación. Sonó el anuncio de voz en el autobús. Sunyanchu apretó los labios, respiró hondo y bajó. La calle Yangchun era un barrio marginal en la ciudad de Jing, conocida como la calle de los maleantes. Si eliges a una persona al azar de esta calle, hay un 50% de probabilidades de que tenga antecedentes penales.
Antes de ir a prisión, Sunyanchu nunca supo que en una gran metrópolis como Jin existiera una calle así. La razón por la que conocía esta calle era porque una reclusa proveniente de la calle Yanchun había explicado repetidamente detalles sobre ella. Sunyanchu recordaba claramente que esa reclusa había mencionado a una persona con el alias X. X, un hacker de élite, que dominaba Internet, capaz de cualquier cosa, había logrado derribar una empresa de tamaño considerable por sí solo. Esta persona tenía habilidades extraordinarias, pero no era difícil pedirle ayuda, siempre y cuando tuviera suficiente dinero. Hoy, Sunyanchu vino a buscar a X. Quizás, X pueda ayudarla a determinar quién hizo la última llamada a su madre. La calle Yanchun al atardecer no es como otros lugares, bulliciosa y animada. Aquí reina un silencio mortal, lúgubre y sin rastro de vida. Quizás la Sunyanchu de antes habría tenido miedo, pero ahora, estando en el infierno, no hay nada que temer. Pisando las losas de piedra cubiertas de musgo, se adentró cada vez más en el callejón. Tal vez como compensación del cielo, después de perder la memoria, Sunyanchu ya no olvida fácilmente las experiencias que ha vivido desde entonces. Recordaba que la reclusa había mencionado que X vivía en lo más profundo del callejón. Toc, toc, toc. Ante una vieja casa, Sunyanchu llamó a la puerta. Al poco rato, la puerta se abrió con un chirrido y salió un chico delgado con gorra. Bajó la cabeza, ajustó su gorra y dijo, 10.000 como mínimo, primero el pago. ¿Eres X?, preguntó Sunyanchu. El chico asintió con un leve sí. Sunyanchu no esperaba que X fuera un chico unos 3 años menor que ella, parecía un universitario. Su barbilla puntiaguda, expuesta, era muy bonita. Esto le hizo pensar en su madre, cuya barbilla se parecía un poco a la de este chico. Capítulo 065. Aparece una persona que podría ser su hermana. Sunyanchu miró fijamente la barbilla del chico, perdiéndose un momento en sus pensamientos. Quizás al notar que la mirada de Sunyanchu se posaba en su barbilla, X sacó una mascarilla de su bolsillo, se la puso directamente y dijo con un tono bajo y algo impaciente, si no confías, no pierdas el tiempo. Sunyanchu se dio cuenta de inmediato de su falta de educación. Lo siento. Tras disculparse, se apresuró a añadir, confío en ti, pero quizás no pueda darte el dinero de inmediato. Puedo pagarte más tarde. Tranquilo, definitivamente te lo daré. Sunyanchu intentó contactar a Siluo en el camino, era extraño, su teléfono no respondía. En ese momento, Sunyanchu estaba muy ansiosa, por un lado, no podía conseguir el dinero prestado por otro, estaba aún más preocupada por Siluo. No. X interrumpió directamente a Sunyanchu, levantó la cabeza, mostrando solo unos ojos sin temperatura que se encontraron con los de Sunyanchu. X miraba a Sunyanchu miraba a X, así que Sunyanchu podía ver claramente el momento de desconcierto en los ojos de X, como si, al ver su rostro, X estuviera muy impactado y sorprendido. Sunyanchu arqueó las cejas extrañada, ¿me conoces? ¿Acaso era un viejo conocido de antes de perder la memoria? X bajó inmediatamente los párpados, negando rotundamente, no. Cuando reúnas los 10.000, entonces vuelve. Dio un paso con sus largas piernas, entró en la habitación, cerró la puerta, dejando a Sunyanchu fuera. Sunyanchu ahora no tenía ánimo para considerar si ella y X eran viejos conocidos. Subió los escalones de 2 en 3, golpeando la puerta con urgencia. Señor X, primero investigue, mañana definitivamente le transferiré el dinero. Si no confía, puedo dejar mi documento de identidad como garantía aquí. Después puedo darle el doble o triple del dinero. Por favor, ayúdeme. Sunyanchu golpeó la puerta con fuerza, hasta que las manos se le entumecieron. Dentro de la puerta, aún no había movimiento. Buscar a X para investigar al usuario de un número desconocido ya cancelado era el único camino que Sunyanchu podía pensar. Sin embargo, tristemente, no tenía ni un centavo, pero X exigía el pago por adelantado. Niña, tengo un negocio aquí, 10.000 yuanes por una noche, ¿qué te parece? ¿Lo haces? Una voz sonó detrás de ella. Sunyanchu giró la cabeza para mirar hacia atrás, un hombre calvo con una camiseta de calavera, fumando un cigarrillo, la miraba con ojos pegajosos, repulsivos y sucios. Ella podía imaginarse con solo pensar, ¿qué tipo de negocio era ese? ¡Ja! ¡Qué ridículo! Había caído ya tan bajo como para venderse por 10.000 yuanes. Sunyanchu apretó los labios, bajó la cabeza y extendió las manos. Miró fijamente sus manos y sonrió. Claro que sí, las manos con las que se mantenía ya estaban arruinadas, ¿qué otra forma tenía de ganar dinero?
Dentro de la habitación, X, es decir, Si-jin, apoyaba su espalda contra la puerta, temblando sin parar. Se quitó la gorra y la mascarilla, apoyó las manos en las rodillas, cerró los ojos y respiró profundamente varias veces. A su lado había un pequeño espejo, en el que se reflejaba el rostro de Si-jin, un rostro de rasgos marcados y muy atractivo, aunque lamentablemente una cicatriz atravesaba su cara, empañando su belleza. Si Si-jin no tuviera esa cicatriz en la mejilla izquierda, sería aún más guapo, sus rasgos faciales serían mucho más suaves, como los de Sunyanchu. En resumen, Si-jin y Sunyanchu se parecen mucho. Hasta ahora, esta era la primera vez que Si-jin veía a alguien tan parecido a él. Casi podía confirmar que la persona de afuera tenía parentesco sanguíneo con él. Esto le hizo recordar la miseria de la primera mitad de su vida. Su madre adoptiva siempre le decía que había sido abandonado por su madre biológica al nacer, que era un bebé desechado. Su madre adoptiva decía que ella era su benefactora. Si-jin lo admitía. Por eso, aunque desde pequeño Si-jin había sido golpeado por sus padres adoptivos y maltratado por el hijo biológico de su madre adoptiva, lo soportaba y enviaba dinero cada mes a ese oscuro hogar. Pero Si-jin también es humano, él siente dolor. Estos dolores, acumulados a lo largo de los años, se transformaron completamente en odio hacia su madre biológica y otros familiares. Si-jin los odiaba profundamente, pero tras buscar durante 2 años, nunca logró encontrarlos. Buscar, como en la búsqueda, pero también como en lo que no se puede encontrar. Ahora, un familiar que muy probablemente sea su hermana, ha aparecido. Con una actitud humilde, viniendo personalmente a suplicarle. Su odio, finalmente, encontró tierra donde arraigar. Al escuchar la propuesta de los matones hacia Sunyanchu, Si-jin sintió de inmediato una punzada de placer vengativo. Aquellos que lo abandonaron merecen ir al infierno, ¿no es así? Capítulo 066. Quizás conozcas a Suninchue. Chica, ya lo has pensado. El matón soltó una bocanada de humo, con una sonrisa desagradable. Sunyanchu apretó con fuerza el teléfono de su madre, cerró los ojos un momento y preguntó con frialdad, ¿cómo puedo confiar en que me darás el dinero? Matón, jeje, en este mundo, seguimos un código de honor, no engañamos ni estafamos a la gente. Se lamió los labios, tiró la colilla al basurero y se dirigió paso a paso hacia Sunyanchu. Sin embargo, justo en ese momento, la puerta de madera cerrada se abrió y Si-jin salió de adentro, aún con su atuendo completamente cubierto. Se interpuso frente a Sunyanchu y le dio una patada al matón. Este cayó al suelo gimiendo de dolor, pero su sufrimiento claramente no había terminado. Si-jin, como un leopardo, se abalanzó sobre él, golpeándolo con puños y patadas, cada vez más fuerte. Si-je, ten piedad, me equivoqué. Por favor, perdóname, suplicó el matón a gritos. No me atreveré nunca más, tenga compasión. En ese momento, Si-jin solo quería golpear a alguien, estaba enojado consigo mismo. Aunque ya había decidido no preocuparse por Sunyanchu, no podía superar esa barrera en su corazón. Después de desahogar su ira sobre el matón, Si-jin se levantó, dio media vuelta y regresó a la casa. Al pasar junto a Sunyanchu, dijo con mal tono, ¿qué haces ahí parado? No vas a entrar. En realidad, Si-jin había querido decir, entra de una vez. La palabra, vete, estaba a punto de salir, pero como si se hubiera silenciado automáticamente, la reprimió. Sunyanchu se quedó paralizada en su sitio. El chico frente a ella era como un enigma, extraño y también peligroso. No esperaba que X interviniera para ayudarla, y mucho menos que accediera a dejarla entrar. Una corriente de calidez fluyó por el corazón de Sunyanchu, y rápidamente siguió a X, entrando con él en la casa. El interior de la casa estaba amueblado de manera muy sencilla, incluso podría describirse como austero, una cama, una mesa, una silla y una computadora sobre la mesa. El señor X, que siempre había tomado el dinero como su norma, aunque no fuera multimillonario, al menos debería ser rico, no debería estar en tal pobreza. Sunyanchu sentía cada vez más que X era misterioso y extraño. Documento de identidad. Si-jin se dio la vuelta y extendió la mano. De acuerdo. Sunyanchu le entregó su documento de identidad. Si-jin dio una patada a la silla cercana, levantó la barbilla e indicó a Sunyanchu que se sentara. Sunyanchu alzó una ceja, usted siéntese, yo puedo estar de pie. En esta habitación solo había una silla, ella sentada y él de pie. Ella venía a pedirle un favor, no parecía apropiado. Si-jin la miró de reojo, si te digo que te sientes, siéntate, ¿qué tanto hablar? Está bien. Sunyanchu se sentó.
Ella no sabía que, en más de 2 años, entre quienes habían pedido favores a Si-Jin, ella era la única que se había sentado en una silla. La mirada de Si-Jin volvió al documento de identidad de Sunyanchu, no dejó pasar ni una palabra, lo revisó una y otra vez. Finalmente, con voz algo ronca, dijo, Sunyanchu. Sunyanchu asintió, sí. Si-Jin añadió, la señorita mayor de la familia Mu de la capital. Sunyanchu no quería admitirlo, detestaba a la familia Mu, pero asintió con sinceridad, sí. Si-Jin, por supuesto, conocía a la familia Mu. En los últimos 2 años, había establecido contactos con muchos comerciantes adinerados de la capital, y uno de sus socios le ofreció 10 millones para hackear el firewall de una empresa. La empresa que hackeó fue una empresa mediana bajo la familia Mu. Más tarde, Si-Jin supo que su intervención había llevado a la quiebra de esa empresa de la familia Mu, causando un gran daño a la familia. En este momento, la sangre de Si-Jin gritaba de placer por todo su cuerpo, había abierto los ojos el cielo. Era esto una venganza que le llegaba desde lo más profundo. ¿Por qué vienes a buscarme?, preguntó Si-Jin alzando la cabeza. Pensó que Sunyanchu venía como representante de la familia Mu para colaborar con él. Sin embargo, Sunyanchu dijo, investigar al usuario detrás de un número de teléfono. La expresión facial de Sunyanchu estaba muy tensa, ¿es posible? Si-Jin soltó una risa burlona, ¿solo eso? Sí. Sunyanchu asintió con fuerza, con los ojos enrojecidos, esto es muy importante para mí. Al ver el dolor en su rostro, Si-Jin tuvo la tentación de preguntar, ¿por qué es tan importante? Pero se contuvo. ¿Cuál es el número?, preguntó Si-Jin en voz baja. Sunyanchu recitó de inmediato la serie de números que tenía grabada en su mente. Si-Jin se sentó frente a la computadora, sus dedos largos y delgados parecían volar, en la estrecha habitación solo se escuchaba el ruido de las teclas. Sunyanchu contuvo la respiración, sin atreverse a respirar, sus palmas estaban llenas de sudor. 3 minutos después. Si-Jin levantó la cabeza y miró fijamente a Sunyanchu, ¿conoces a Sonai? ¿Sonai? Sunyanchu negó con la cabeza, no lo conozco, ¿es este el dueño del número? Sí. La emoción de Sunyanchu se desvaneció lentamente como la marea. Ella torció los labios con amargura. Había sido ingenua, ¿quién haría algo malo usando su propio número de teléfono verificado con su nombre real? Pero, Si-Jin cruzó los brazos, quizás conozcas a una persona llamada Suninchue. Capítulo 67, Sunyanchu dijo, venganza. ¿Suninchue? Sunyanchu se levantó bruscamente de la silla, entrecerró los ojos, ¿cómo se llegó a investigar a esta persona? Si-Jin respondió, es simple, Sonai solo se ha contactado con 2 personas en los últimos 2 días, y se ha comunicado con Suninchue 20 veces en total, la mayor cantidad de veces. Las uñas de Sunyanchu se clavaron en la palma de su mano, pero el dolor agudo no podía igualar ni la mitad del dolor en su corazón. Así que era Suninchue. Fue ella quien ordenó llamar a mamá para contarle todo lo vergonzoso. ¿Por qué hizo esto Suninchue? Además, agregó Si-Jin, la última llamada de Sonai fue a una persona llamada Fang Jie. ¿Conoces a Fang Jie? Sunyanchu se quedó aturdido por unos segundos, mirando fijamente los ojos oscuros de Si-Jin, ella es mi madre. Toc, toc, toc. El corazón de Si-Jin latía aceleradamente. Apareció. Su madre biológica, que lo había abandonado, apareció. Después de tantos años, finalmente podía vengarse por haber sido abandonado. La mano de Si-Jin colgaba a su lado, apretando con fuerza, y en su brazo se marcaban venas azuladas. Pero, ¿por qué Sunyanchu parecía a punto de llorar al mencionar a esa mujer despiadada? Si-Jin intentó ocultar su agitación, actuando con normalidad, ¿qué te pasa? La última llamada de Sonai fue a tu madre, ¿sucedió algo? La voz de Sunyanchu era ronca, mi madre murió por eso. Por lo tanto, quien usó esa llamada es muy importante para mí. ¿Estás seguro de que Sonai solo contactó a Suninchue y a mi madre con ese número, verdad? Desde que escuchó la palabra, muerte, la mente de Si-Jin se volvió un caos. La mujer que lo abandonó había muerto. Ella había muerto. Nunca la había visto, y así murió. Si-Jin odiaba profundamente a Fang Jie, pero antes de odiarla, había tenido innumerables expectativas hacia ella en rincones oscuros, había amado en secreto a esa persona culpable que lo abandonó. La mente de Si-Jin quedó en blanco, no podía escuchar claramente lo que decía Sunyanchu, su hermana biológica, ni sabía qué le respondía. Cuando volvió en sí, Sunyanchu ya había salido corriendo a grandes pasos, dejando solo una figura delgada a su espalda. La puerta se abrió, luego se cerró.
La figura de Sunyanchu desapareció de la vista de Sijin. Sijin apretó el carné de identidad de Sunyanchu, se quitó la mascarilla y esbozó una sonrisa con los labios, pero no pudo reír en voz alta. Se secó la cara y notó que estaba húmeda. Sijin estaba llorando por la muerte de Fang Jie. ¿Por qué llorar?, se preguntó Sijin con voz ronca. ¿Acaso esa mujer no se lo merecía? No debería llorar, debería agradecer al cielo por abrir los ojos, castigar a su madre pecadora y darle esta buena noticia. Ahora debería ir a comprar 2 rollos de petardos y quemarlos toda la noche. Debería celebrarlo bien. Sijin entendía la razón y la situación. También sabía lo que debía hacer. Pero no lo hizo. Entró en la dark web, utilizando la velocidad más rápida y la mejor técnica de su vida para buscar personas. Sijin, con los ojos enrojecidos, miraba fijamente la pantalla de la computadora, sin parpadear, concentrado al máximo, leyendo cada palabra sobre las noticias de Fang Jie. En ese momento, Sijin aún no sabía que las noticias que encontraría cambiarían por completo su percepción. Sunyanchu salió de la calle King del Road y se dirigió directamente a Inchuan. Ella creía que no había provocado a Suninjue si Suninjue tenía quejas contra ella, que las dirigiera hacia ella. ¿Por qué atacar a su madre? Su madre era inocente. En la profunda noche, cuando Sunyanchu regresó a Inchuan, solo quedaban unos pocos sirvientes limpiando en la sala. Siempre han mirado a Sunyanchu con desprecio, despreciándola, le lanzaron una mirada de reojo y continuaron con su trabajo, tratándola como si fuera aire. Esto le resultó conveniente a Sunyanchu. Sunyanchu subió al segundo piso escalón por escalón. Ante la puerta de la habitación de Suninjue, permaneció en silencio durante 2 segundos. Luego, Sunyanchu giró la cabeza para observar varios puntos del pasillo. Su mirada se detuvo en un jarrón. ¡Paf! Sunyanchu agarró el cuello del jarrón, lo levantó y lo estrelló con fuerza contra la pared, rompiendo el cuerpo del jarrón. Tomando la parte del cuello como arma, abrió la puerta de la habitación de Suninjue. Suninjue dormía profundamente, en su sueño. Ella y Luchen celebraban una grandiosa boda que atraía la atención del mundo. Ella estaba en el centro del escenario, disfrutando con arrogancia de la admiración y envidia de todos. Señorita Suninjue, acepta casarse con el señor Luchen como su esposa. La voz del sacerdote estaba llena de divinidad. El corazón de Suninjue latía con fuerza. Yo. En el sueño, antes de que Suninjue pudiera pronunciar, si quiero, un dolor agudo le atravesó el pecho. Suninjue abrió los ojos de golpe. Bajo la fría luz de la luna, Sunyanchu tenía los ojos enrojecidos, el rostro lleno de odio, sosteniendo el cuello de un jarrón y clavando la parte afilada en el pecho de Suninjue. Suninjue palideció. Sunyanchu, ¿qué estás haciendo? Sunyanchu abrió los labios y pronunció 2 palabras con frialdad: venganza. Capítulo 68. Suninjue confiesa su culpa. Sunyanchu, iré a entregarme. Las palabras, venganza, casi salieron entre los dientes de Sunyanchu. Apretó los dientes con fuerza, las venas de sus sienes sobresalían, sus ojos se abultaban ligeramente, mostrando una determinación total de matar. Esta apariencia de Sunyanchu aterrorizó a Suninjue. En el corazón de Suninjue, Sunyanchu era una bolsa de aire sin carácter, débil e incapaz, que cualquiera podía patear y pisar. Pero ahora, Suninjue descubrió que estaba equivocada. Sunyanchu sí tenía carácter. No solo tenía carácter, Sunyanchu realmente podía matar. Antes, Suninjue siempre había pensado que Sunyanchu no había matado a Muqianqian. Debía haber algún misterio en ese asunto. Ahora parecía que quizás Muqianqian realmente fue asesinada por Sunyanchu. ¿Estás loca, tú? Suéltame, ¿qué te he hecho? Duele mucho, Ayan, ayúdame, sálvame. Suninjue forcejeaba repetidamente, con la frente cubierta de sudor frío, sus labios temblaban mientras pedía ayuda a Luchen. Sunyanchu aumentó la presión en sus manos. Suninjue, las acciones tienen consecuencias, hasta ahora, todavía no lo admites. Tu vida es vida, ¿acaso la vida de mi madre no lo es? ¿Por qué le hiciste esa última llamada? ¿Por qué le contaste sobre esas cosas vergonzosas mías? Suninjue se quedó completamente paralizada. Ella se quedó atónita. ¿Qué está diciendo Sunyanchu? Ella había hecho las cosas de manera muy discreta. ¿Cómo pudo Sunyanchu descubrirla? ¿Acaso Sonai la traicionó? ¿Ves la sangre en mi cuerpo? Sunyanchu vio claramente todo el cambio de expresión y el pánico de Suninjue. Apretó los dientes y dijo fríamente: es la sangre de mi madre. Sunyanchu abrió mucho los ojos, su mirada fija y atrapada firmemente en los ojos de Suninjue. Perdió mucha sangre, tanta que, al ser arrastrada por la lluvia, estaba por todas partes.
Es aterrador, da mucho miedo. Seguramente la señorita Su nunca ha visto una escena así. No importa, si te desangras, también aparecerá esa imagen. Sun Yue, no te dejaré morir de golpe, te haré ver poco a poco cómo pierdes demasiada sangre, y serás testigo de tu propia muerte. Al escuchar estas palabras de Sun Yanchu, Sun Yue realmente sintió miedo. El que no tiene nada que perder no teme al que tiene algo, y Sun Yanchu ahora es ese que no tiene nada que perder. Sun Yue vio cómo su sangre teñía gradualmente su blanco camisón de dormir, empapando lentamente las sábanas secas de su cuerpo. Un miedo extremo le invadió desde los pies hasta la cabeza. Loca. Sun Yanchu es una loca. Sun Yue vislumbró vagamente a la muerte blandiendo su guadaña hacia ella. Nadie le tiene miedo a la muerte. Iré a entregarme. Sun Yue no tenía otra opción si continuaba, sin duda moriría. Sun Yanchu, lo admito, fui yo quien envió a alguien a llamar a tu madre, fui yo la provoqué deliberadamente. Llévame a la comisaría, deja que la ley me juzgue. Los ojos de Sun Yanchu estaban llenos de venas rojas. ¿Por qué hiciste esto? Sun Yue, nunca te he molestado. Y mi madre menos aún. Con su vida controlada por Sun Yanchu, Sun Yue no se atrevió a callar. No, Sun Yanchu, mientras estés en el puesto de la señora Lu, eres una espina en mi ojo y una espina en mi carne. Sun Yanchu estaba realmente al borde de la locura. La razón por la que Sun Yue actuó era esta. Qué absurdo, qué ridículo. Qué inocente es ella, y qué inocente es su madre. Sun Yue, la identidad de la esposa de Lu, no la quiero, es Lu Chen quien insiste en darla, he propuesto el divorcio muchas veces, él no quiere. ¿Es esto mi culpa? Capítulo 69, ¿podría Lu Chen haber desarrollado sentimientos por ella? Sun Yue dijo débilmente, precisamente porque Ayan no quiere divorciarse, es por eso que he actuado. Sun Yanchu, el hecho de que Ayan no se divorcie dice mucho, ¿por qué no lo hace? Simplemente porque podría haber desarrollado sentimientos por ti. Tú amas a Ayan de manera tan humilde y obsesiva, si algún día Ayan te hace una pequeña señal, seguramente ya no querrás divorciarte. Solo creando un abismo insalvable entre tú y él, como que tu madre murió por culpa de Ayan, podrás insistir para siempre en el divorcio. Y ceder el puesto de esposa de Lu. Las palabras de Sun Yue dejaron a Sun Yanchu con una sensación de mareo y confusión. Estas palabras eran demasiado absurdas. Sun Yanchu incluso dudaba si esto era un sueño suyo. De lo contrario, ¿por qué Sun Yue diría algo así? ¿Lu Chen podría haber desarrollado sentimientos por ella? ¿Qué tipo de sentimientos? Violación, difamación, humillación, todo tipo de daños variados. ¿Aceptaría Sun Yue tales sentimientos si se los ofrecieran? Solo por una suposición tan irracional, Sun Yue concibió la intención de matar, causando la muerte de mamá. El pecho de Sun Yanchu se agitaba, y su mente estaba algo dispersa. ¡Ban! En ese momento, la puerta fue derribada de una patada desde afuera. Sun Yanchu seguía absorta en sus pensamientos. Ayúdame, Ayan, sálvame. Sun Yanchu, esta asesina, quiere matarme. Va a matar de nuevo. Al ver a Lu Chen entrar derribando la puerta, una pizca de color apareció en el rostro de Sun Yue. Veía una esperanza de vida. La razón no era otra. Sun Yue sabía muy bien que Lu Chen había presenciado personalmente cómo Sun Yanchu clavaba el cuchillo en el pecho de Mu Qianqian. En ese momento, al ver a Sun Yanchu apuntar con la punta afilada de la porcelana hacia su pecho, seguramente le recordaría a Lu Chen la escena de hace 2 años. Ella no moriría, pero en cuanto a Sun Yanchu, no estaba tan claro. Sun Yue se sentía agradecida de que Lu Chen hubiera llegado tan rápido, bendiciendo al cielo por ayudarla. Sun Yanchu escuchó vagamente a Sun Yue gritar, Ayan, giró la cabeza hacia atrás y se encontró directamente con los ojos rojos y furiosos de Lu Chen. Exactamente igual que hace 2 años. Todo lo que sucedió a continuación siguió los mismos pasos que hace 2 años. Sun Yanchu vio a Lu Chen acercarse a grandes zancadas hacia ella, levantando la mano sin distinción. Hace 2 años, Sun Yanchu fue golpeada tan fuerte por Lu Chen que quedó aturdida y sufrió tinnitus temporal. Fue precisamente este golpe, sumado al anterior de Lu Chen, lo que causó problemas en su oído izquierdo, a veces capaz de oír, otras veces completamente sordo. Esta vez, si recibía otro golpe de Lu Chen, su oído izquierdo quedaría completamente dañado. Sun Yanchu no permitiría que Lu Chen se saliera con la suya de nuevo. Agarró con fuerza el cuello de la camisa de Sun Yue, la levantó y la puso frente a ella como escudo. ¡Paf! La bofetada de Lu Chen cayó como estaba previsto. Sin embargo, esta bofetada golpeó el rostro de Sun Yue. Directamente le hizo sangrar la nariz.
Su Ninyue probablemente nunca había sufrido tal humillación desde pequeña. Se tapó la cara y rompió a llorar temblorosa. Su Nianchu soltó una risa. Bajó de la cama, se plantó frente a ella, alzó ligeramente la barbilla y observó con calma a Lu Chen, quien parecía furioso. Gracias, justo quería darle una bofetada así de fuerte, pero me faltaba fuerza. Dijo para fastidiar a Lu Chen a propósito. Lu Chen se erguía alto, con hombros anchos, cintura estrecha y piernas largas, una figura agradable a la vista. Lamentablemente, su aura era demasiado violenta, intimidante. Parecía una fiera salvaje al acecho, agazapada, esperando el momento para saltar sobre su presa. 1 paso. 2 pasos. 3 pasos. Con el rostro sombrío, Lu Chen avanzó lentamente hacia Su Nianchu. Caminaba muy despacio. Psicológicamente, en una situación como esta, un paso extremadamente lento es en realidad una forma de intimidación. Pero Su Nianchu ni siquiera retrocedió un paso, ni se movió medio centímetro. Sus miradas se encontraron, los ojos de Su Nianchu y Lu Chen se cruzaron. Nadie dijo nada. ¿Vas a matar de nuevo, finalmente? Lu Chen habló primero. Su Nianchu, un perro no puede cambiar su hábito de comer mierda, como puede ser tan malvada. Matar a quien no fue suficiente, ahora quieres matar a Su Ninyue. Tu amor es realmente aterrador, todas las mujeres a mi lado, excepto tú, merecen morir, ¿verdad? Amigos, por favor escriban almohadilla escoria, imbécil arrogante almohadilla en la pantalla pública. Capítulo 70, Lu Chen, tengo pruebas. Su Nianchu sintió náuseas en el pecho, ¿era Lu Chen un imbécil? Hasta ahora, todavía confiaba en que ella lo amaba. Ah. Vomitó. Fue una reacción fisiológica, no pudo controlarlo. Realmente las palabras de Lu Chen le daban tanto asco. Amor. Como Su Ninyue había planeado, entre ella y Lu Chen había la vida de su madre, ya no lo amaba. Nunca más lo amaría. Además, su madre acababa de ser enterrada, el 7º día aún no había pasado, no estaba tan obsesionada con el amor como para matar por amor justo después de la muerte de su madre. Lu Chen, nunca supe que eras tan estúpido. Dejando de lado que no maté a tus Shallow, y mucho menos mataría por celos a otras mujeres a tu lado, te pregunto, ¿tienes cerebro? Después de la muerte de mi madre, regresé corriendo a este asqueroso lugar llamado Inxuan, fui directo a la habitación de Su Ninyue y solo me centré en ella. ¿No entiendes por qué? Su Nianchu clavó sus ojos en Lu Chen, extendió su dedo índice y apuntó directamente a Su Ninyue. La última llamada fue enviada por esta mujer, ella mató a mi madre. Ella es la asesina. Mi madre fue asesinada, la asesina está frente a mí, ¿qué tiene de malo que me defienda y me vengue? Lu Chen sintió un pinchazo en el corazón por el gesto de vómito de Su Nianchu. Le molestaba. En medio de esa molestia, había una extraña emoción incómoda, similar a la tristeza. Todas estas anomalías hicieron que su rostro se cubriera con una capa de hielo. Estás mintiendo. Su Ninyue se cubrió el pecho y refutó en voz alta a Su Nianchu. Al hablar, el dolor en la comisura de sus labios la hizo jadear. Yan, no sé de qué está hablando la señorita Mu, que va de muertes y vidas, y su madre, ¿qué es todo esto? No lo entiendo. Yan, tienes que hacerme justicia. En plena noche, la señorita Mu irrumpió en mi habitación sin motivo, empuñando un arma afilada, y me la clavó directamente en el pecho, gritándome que me alejara de ti. Me duele mucho. La voz de Su Ninyue se debilitaba cada vez más, igual que la última voz de Mu Qianqian que Lu Chen escuchó. Lu Chen siempre se arrepentirá de haber llegado un paso tarde en aquel momento, de no haber podido salvar a Qianqian del cuchillo de Su Nianchu. Aunque no amaba a Su Ninyue y no tenía intención de casarse con ella, permitió que viviera en Inxuan, por un lado porque su madre lo presionaba mucho, y por otro para provocar a Su Nianchu, pero lo que Su Ninyue estaba sufriendo en ese momento era tan similar a lo que Qianqian pasó hace 2 años. Tenía la costumbre de no escuchar las explicaciones de Su Nianchu, de ignorar sus preguntas. En su opinión, Su Nianchu siempre había sido una mentirosa. Además, la repulsión que le causó Su Nianchu momentos antes le incomodaba, casi inconscientemente se puso del lado de Su Ninyue. Dijo con frialdad, Su Nianchu, no te enredes sin sentido. Su Ninyue ni siquiera conoce a tu madre, ¿por qué iba a atacarla? Incluso para inventar excusas hay que tener lógica. Su Nianchu esbozó una sonrisa burlona. La reacción de Lu Chen ya la había anticipado. ¿No crees que Su Ninyue mató a mi madre, igual que no crees que yo no maté a Mu Qianqian? En lo de no matar a Mu Qianqian no encontré pruebas para demostrar mi inocencia, pero esta vez tengo evidencia que respalda lo que digo.
Su Nianchu se mantuvo erguida, su hermoso rostro lleno de determinación. Con calma, frente a Lu Chen, sacó su teléfono, abrió un archivo de audio y lo reprodujo. Dijo: esta es una conversación que tuve hace un momento con Su Ninxue. Ella misma admitió su culpa. Lu Chen, no te estoy mintiendo. Capítulo 71. Me arrepiento de haber malgastado 8 años de juventud, no valías la pena. Una vez mordido por una serpiente, 10 años temes a la soga del pozo después de ser calumniada y encarcelada. Su Nianchu comprendió que solo las pruebas son lo más confiable, todo debe basarse en evidencia, de lo contrario, caerás en un infierno del que nunca podrás salir. Esta vez, aprendió la lección. En un instante, el diálogo entre Su Nianchu y Su Ninxue resonó en la habitación. Su Nianchu, lo admito, fui yo quien envió a alguien a llamar a tu madre, fui yo la provoqué deliberadamente. Llévame a la comisaría, deja que la ley me juzgue. Directo al grano, la primera frase fue la confesión de Su Ninxue. Luego, en la silenciosa habitación, las absurdas y ridículas afirmaciones de Su Ninxue salieron una tras otra del altavoz del teléfono. Tan pronto como Su Nianchu presentó su evidencia, el rostro de Su Ninxue palideció por completo. Ella pensó que, al no haber cámaras en la habitación, podía calumniar libremente a Su Nianchu. Sin embargo, no esperaba que Su Nianchu hubiera grabado la conversación. El cuerpo de Su Ninxue se tensó por un momento, temblando como un cedazo. No. Esas palabras no deben llegar a oídos de Lu Chen, de lo contrario, ella está acabada, y el puesto de señora Lu ya no tendrá nada que ver con ella. Su Ninxue, sin importarle el dolor en su cuerpo y sin seguir fingiendo debilidad, se lanzó directamente hacia Su Nianchu, intentando arrebatarle el teléfono móvil que sostenía en sus manos. Su Nianchu esquivó ágilmente, evitando el ataque de Su Ninxue. Su Ninxue falló en su intento y cayó directamente al suelo, golpeándose la cabeza hasta que le zumbaban los oídos. Se arrastró hasta los pies de Lu Chen, tirando de su pantalón. Yan, estos audios fueron falsificados por Su Nianchu, no le creas. Lu Chen no le hizo caso al escuchar el audio, él también quedó impactado. Su Nianchu le demostró con pruebas que estaba equivocado. Resultó que, en realidad, fue Su Ninxue quien manipuló desde las sombras para causar la muerte de Fang Jie. La venganza por la muerte de su madre es un odio irreconciliable. Al descubrir la verdad, Su Nianchu buscó vengar a su madre, dispuesta a intercambiar su vida por la de Su Ninxue, lo cual era completamente comprensible. Él había malinterpretado a Su Nianchu, ella no actuó por celos amorosos ni intentó matar a mujeres inocentes a su alrededor. El audio continuaba frase tras frase, y al llegar al final, al escuchar lo que Su Ninxue dijo sobre que él se negaba a divorciarse porque podía haber desarrollado sentimientos por Su Nianchu, quedó aún más sorprendido y perplejo. ¿Cómo es posible? Él odia a Su Nianchu. Pero, ¿realmente lo odia lo suficiente? De lo contrario, ¿por qué siente una revelación tan impactante? No. Esto no puede ser. El único sentimiento que tiene hacia Su Nianchu es odio. No hay ningún otro. También te parece ridículo, ¿verdad?, dijo Su Nianchu con voz ronca. Su Ninxue, basándose en las conjeturas sin sentido de un loco, pensó erróneamente que te gustaba yo, así que llamó por última vez a mi madre para provocarla, esperando que ella no soportara el estímulo y muriera, creando una brecha insalvable entre nosotros. Tal como planeó Su Ninxue, mi madre, después de escuchar cómo me torturabas, no pudo soportar el estímulo. Para que dejara de amarte y para no seguir siendo una carga que me controlabas, se suicidó saltando desde un edificio frente a mí. Mi amor por ti en el pasado fue el pecado original. Soy una criminal. Lu Chen, tú eres un criminal aún más imperdonable. Porque aparte de amarte, que fue un error, no he cometido ningún otro. Y tú, desde el principio hasta el final, te has equivocado. Como en estos repetidos golpes, creo que tarde o temprano demostraré que la luz blanca en tu corazón no la maté yo, fue ella quien se suicidó, fue ella quien me calumnió. Y tú, ciego y sordo, incapaz de distinguir el bien del mal, ayudaste al malvado. Te odio profundamente. Me arrepiento de haber malgastado 8 años de juventud, no lo vales. Capítulo 72. El inexplicable dolor en el corazón de Lu Chen. En los ojos de Su Nianchu, las venas rojas se entrelazaban densamente, y estas palabras casi las gritó. Especialmente en la última frase, pronunció con rabia las palabras odio y no lo vales. Después de decirlo, su respiración no pudo calmarse por un tiempo, y su pecho subía y bajaba sin parar. 8 años de amor, al final se desvanecieron como humo, mezclados con una vida. ¿Cómo podría Su Nianchu permanecer indiferente? 8 años enteros, en su mejor edad, amó en secreto a Lu Chen,
ofreciendo devotamente el sentimiento más sincero y puro, esperando una belleza perfecta y completa, no una tragedia tan desgarradora. Sunyanchu perdió la memoria y hasta ahora no la ha recuperado completamente. Lo más claro que recuerda es todo sobre Luchen, pero ahora, esos recuerdos son cuchillos afilados que hieren, no se atreve a recordarlos ni lo hará. Y los nuevos recuerdos sobre su madre también son como cuchillos. Su madre ya se fue, recordar esos momentos solo profundiza su dolor una y otra vez. Sunyanchu se siente como una broma. Ahora no puede saborear ni un poco de dulzura en su vida, solo hay un dolor indescriptible y confuso. Levantó la cabeza, cerró los ojos y una lágrima clara se deslizó desde la comisura de su ojo. En comparación con Sunyanchu, la situación de Luchen tampoco es muy buena. Se quedó rígido durante varios segundos. Toda la sangre de su cuerpo subió a la cabeza. Las palabras de Sunyanchu le obstruyeron el corazón, lo hicieron contraerse, produciendo un dolor y una confusión innegables. ¿Qué le está pasando? Esta pregunta surgió en la mente de Luchen. Sunyanchu no lo ama, se arrepiente de haber desperdiciado 8 años de juventud amándolo. ¿Qué tiene eso que ver con él? No le gusta Sunyanchu, no le importa Sunyanchu, el amor, odio, esperanzas o arrepentimientos de Sunyanchu no deberían tener nada que ver con él. ¿Por qué de repente su corazón parece vacío? ¿Será porque últimamente a menudo confunde a Sunyanchu con la Qian de la pequeña granja de hace 6 años? Luchen no se permite a sí mismo ser así. Así que, reprimió en lo más profundo de su corazón todos esos sentimientos confusos. Pero cuando vio a Sunyanchu llorar en silencio, frases como, si me amas o me odias no tiene nada que ver conmigo, o, estaría encantado de no tener el amor de una mujer malvada como tú, no pudo decirlas. Que venga alguien. Luchen, irritado, desvió la mirada y dijo con severidad, lleven a Suninyu a la comisaría, que la policía se encargue de ella. Suninyu abrazó la pierna de Luchen, negando repetidamente, Ayan, no lo hagas. Luchen retiró la pierna. Suninyu, deberías conocerme, no me gusta que la gente a mi alrededor haga cálculos para engañarme, y menos aún que alguien adivine mis intenciones. Y tú has logrado pisar mi línea roja. Dicho esto, Luchen levantó la mano. Inmediatamente alguien vino a llevarse a Suninyu. Suninyu entró en pánico total, sin importarle su imagen. Ayan, no puedes tratarme así, soy la médica principal de Nian Nian todavía me necesita. Lo has olvidado. Acabo de establecer el plan de tratamiento de Nian no puede estar sin mí. Esperen. Luchen detuvo inmediatamente. Suninyu tenía razón, ella era la médica principal de Nian, desde el principio hasta ahora, todo el tratamiento de Nian había sido dirigido por ella. Ahora que la condición de Nian es grave, cambiar de médico nuevamente no es beneficioso para su tratamiento. Luchen, Suninyu es una asesina, ¿qué pretendes hacer? Sunyanchu percibió la intención de Luchen. Él sopesaba las ventajas y desventajas, no planeaba que Suninyu enfrentara un juicio. Ella sollozó, por el tratamiento de tu hijo, quieres mantener a una asesina a tu lado. Si tu hijo no mejora, Suninyu se quedará para siempre. Ella mató a mi madre. Lo viste, mi madre saltó del edificio, había sangre por todas partes, cayó destrozada, ni siquiera se podía reconocer su rostro. Capítulo 73, Luchen, realmente usaré este cuchillo para atravesar tu corazón. Luchen apartó la cara, con un gesto de evasión, sin mirar el rostro dolorido de Sunyanchu, dijo, ¿qué diferencia hay entre dejar a un asesino y dejar a 2 asesinos? Entrecerró los ojos, Sunyanchu, no olvides que tú también has matado. Para tratar a Nian, también te dejé salir a ti, una asesina, y te mantuve a mi lado. Luchen es una persona con principios, en la empresa siempre ha sido justo en recompensas y castigos, en su opinión, solo Qian podía cambiar sus principios. Qian murió, entonces la única persona que puede cambiar sus principios es el hijo que Qian dejó. Ahora que Nian está gravemente enfermo, Luchen haría cualquier cosa para curar su enfermedad. ¿Qué hay de mantener a Suninyu, quien causó la muerte de la madre de Mu, a su lado y protegerla para evitar que Sunyanchu intente matarla de nuevo? Luchen levantó la mano, sus dedos largos y huesudos presionaron el puente de la nariz 2 veces, luego ordenó de nuevo, llama al médico de familia para tratar a Suninyu. En Yinchuan, en la ciudad de Jing, e incluso en el país X, las palabras de Luchen son un decreto sagrado, una palabra da vida, otra muerte. Con solo una frase tan ligera, en una situación de pruebas contundentes, Suninyu no tuvo que entrar en la comisaría para enfrentar el castigo de la ley, pudo quedarse tranquilamente en Yinchuan, continuando disfrutando del servicio de los sirvientes. Sunyanchu estaba llena de odio. No, absolutamente no.
No podía permitir que Luchen protegiera así a su Ninyue. Encontrando dioses, matando dioses, encontrando budas, matando budas, Su Nianchu no tenía camino de retirada. Si dejaba escapar a su Ninyue, ¿cómo podría descansar en paz el alma de su madre en el cielo? Si permitía que su Ninyue continuara disfrutando de riquezas y honores sin sufrir ningún daño, la muerte de su madre se convertiría completamente en una broma. Los ojos de Su Nianchu se movieron, y su mirada finalmente se posó en el cuchillo de frutas sobre la mesa. Dio un paso adelante, lo agarró y lo levantó. «Protejan a su Ninyue», ordenó Luchen con voz fría. Sin embargo, Luchen no esperaba que Su Nianchu no apuntara el cuchillo hacia su Ninyue, sino hacia él, hacia la posición de su pecho. Luchen solo llevaba una camisa, la punta del cuchillo atravesó fácilmente la tela y se posó sobre su piel con solo un poco de fuerza, podría atravesar su piel, penetrar en su carne y sangre, hasta llegar a su corazón. Luchen bajó la cabeza, mirando fijamente el cuchillo que brillaba con un frío resplandor blanco. Unos segundos después, levantó la vista, con un tono de incredulidad en su voz: «¿Vas a matarme?». La mano de Su Nianchu temblaba mientras amenazaba: «Ordena a tus hombres que lleven a su Ninyue a la comisaría, rápido». No se sabía si era porque la punta del cuchillo había tocado la piel de su pecho, pero Luchen sintió un dolor punzante en el pecho. Su Nianchu realmente quería matarlo. Todo lo que había dicho era cierto, ya no lo amaba, lo odiaba. «No lo pienses», dijo Luchen con voz grave, y luego se dirigió a sus subordinados: «Hagan lo que les he ordenado». «Sí». Un guardaespaldas inmediatamente ayudó a su Ninyue a levantarse y se la llevó. Antes de salir por la puerta, Su Ninyue miró furtivamente a Su Nianchu, con una luz de victoria brillando claramente en sus ojos. Así, salió de la habitación llena de arrogancia. En la habitación solo quedaban Su Nianchu, Luchen y un grupo de guardaespaldas. Todos los guardaespaldas miraban con alerta a Su Nianchu, como si quisieran decirle que si se atrevía a lastimar a Luchen, le harían pagar las consecuencias. Al ver esta escena, el corazón de Su Nianchu se contrajo, y los vasos sanguíneos en sus ojos se enrojecieron de manera alarmante. Cerró los ojos, contuvo el temblor, agarró el mango del cuchillo con ambas manos y dijo: «Luchen, no estoy bromeando. Lleva a su Ninyue a la comisaría. De lo contrario, realmente usaré este cuchillo para atravesar tu corazón». Capítulo 74. La sangre que fluye del pecho de Luchen. Luchen respondió: «Puedes intentarlo». Cuando Su Nianchu admiraba a Luchen, nunca imaginó que algún día sostendría un cuchillo y apuntaría su filosa punta hacia el pecho de Luchen. Sus dientes temblaban, chocando entre sí con un sonido constante. Su Nianchu jadeaba profundamente, su pecho subía y bajaba sin parar. Cerró los ojos y, con lágrimas en los ojos, empujó el cuchillo 1 milímetro hacia adelante. Sin embargo, para sorpresa de Su Nianchu, cuando ella empujó el cuchillo hacia adelante, Luchen no solo no esquivó, sino que dio un paso al frente, enfrentándose a la hoja. Originalmente, la punta del cuchillo solo habría penetrado 1 milímetro en el pecho de Luchen, a nivel de la piel, pero ahora estaba completamente clavada en la carne. Su Nianchu vio cómo la sangre manchaba la camisa de Luchen. Su muñeca se debilitó, sin fuerza. Sabía que ahora odiaba a Luchen, pero, al ver su sangre, aún temblaba de miedo. ¿Por qué era esto? Lo odiaba. ¿Por qué seguía preocupada y confundida? Debería haberlo apuñalado con fuerza. Su Nianchu estaba al borde del colapso. Por un lado, quería soltar el cuchillo, pero por otro, no podía hacerlo si lo soltaba. Significaba que había perdido en este enfrentamiento con Luchen, y entonces él protegería definitivamente a su Ninyue. Su Nianchu, ríndete, subestimaste mi preocupación por Nian Nian. Puedo prometerte que, una vez que termine el tratamiento de Nian Nian, enviaré a su Ninyue a la policía. Luchen habló con calma, sin importarle la sangre en su pecho. La mano de Su Nianchu que sostenía el cuchillo temblaba de manera incontrolable. «No, quiero que pague ahora mismo». Las pestañas y los labios de Su Nianchu temblaban, y su voz también estaba entrecortada por el llanto. «También subestimas mi determinación para vengar a mi madre, no voy a soltarlo». joven señor, no entre, es muy tarde, regrese a su habitación a descansar». Afuera se escuchó la voz ansiosa del mayordomo. «Aparta». Era la voz de Lunyankin. Pronto, Lunyankin se liberó de la restricción del mayordomo y entró corriendo en la habitación. De un vistazo vio a Su Nianchu clavando el cuchillo en el pecho de Luchen. «Tú, mujer malvada y cruel, mataste a mi madre y ahora quieres matar a mi padre». Desde pequeño, las sirvientas y niñeras que lo cuidaban le habían dicho que su madre biológica había sido apuñalada hasta la muerte por Su Nianchu. Durante varios años seguidos,
Lu Nianqing tuvo pesadillas frecuentes, soñando siempre con la escena en la que su madre era atravesada en el pecho por Sun Yanchu. Ahora, la pesadilla se manifestaba en la vida real, nada había cambiado, lo único diferente era que la víctima había pasado de ser su madre a ser su padre. Lu Nianqing ha estado fingiendo ser un niño dulce y adorable durante todos estos años, pero en este momento ya no puede seguir actuando. No puede permitirse perder a su padre otra vez. Se lanzó hacia Sun Yanchu y mordió con fuerza la mano libre de Sun Yanchu. Saca la Seu Chi ya. Lu Nianqing miró hacia arriba a Sun Yanchu con ojos llenos de rencor, apretando con fuerza la mandíbula, cada palabra salía entre dientes. Las manos de Sun Yanchu ya estaban llenas de cicatrices, pero eso no significaba que no sintiera dolor cuando Lu Nianqing la mordía. Además, Lu Nianqing actuaba como un perro feroz, con la intención de arrancarle un pedazo de carne. Pero aún así, Sun Yanchu no retiró el cuchillo, con el rostro cubierto de sudor frío, le dijo a Lu Nianqing, morderme no sirve de nada. Sun Yue es tu médico tratante, y tu padre, por tu culpa, se niega a que el culpable pague por sus crímenes. Puedo soltar si tu padre lleva a Sun Yue a la comisaría. O tú mismo la llevas, aunque otros no lo sepan, yo sé que tienes la capacidad de hacerlo. Capítulo 75. La profunda relación entre padre e hijo hiere los ojos de Sun Yanchu. Sun Yanchu, Nian Nian es solo un niño. Involucrar a un niño en el mundo de los adultos, eres realmente despiadada. Lu Chen siempre había considerado a su hijo como un niño obediente y tímido. Que Sun Yanchu le dijera estas cosas a un niño de 5 años que no entiende nada, como no iba a enfurecerse. Sun Yanchu esbozó una sonrisa burlona. Ahora pensaba que Lu Chen también era bastante patético, su amada, su luz blanca, era oscura, y él no lo sabía. Su propio hijo también era una figura malvada, y él seguía sin saberlo. Mayordomo, ¿qué haces ahí parado? Llévate al pequeño señor de inmediato. Lu Chen reprendió. El mayordomo se apresuró a acercarse a Lu Nianqing, tomó suavemente su muñeca, y, con expresión preocupada, dijo, pequeño señor, el señor puede manejar esto, por favor, ven conmigo ahora. Lu Nianqing soltó la mordida y al mismo tiempo apartó la mano del mayordomo. Miró con odio a Sun Yanchu y dijo, voy a mandar a Sun Yue a la comisaría de inmediato. Tú, mujer malvada, suelta el cuchillo y deja de lastimar a mi papá. La mano de Sun Yanchu fue mordida por Lu Nianqing, dejando una marca de dientes grande y profunda, muy dolorosa. Sin mirar ni una vez, respondió, está bien, en el momento en que Sun Yue sea enviada a la comisaría, soltaré el cuchillo de inmediato. Cumpliré lo que digo. Lu Nianqing, sin decir una palabra más, sacó inmediatamente su teléfono del bolsillo y marcó el 110 para llamar a la policía. Después de llamar a la policía, le dijo a Lu Chen, papá, puedo no recibir tratamiento, el médico principal no es importante, mi salud tampoco es importante, no dejaré que una mujer mala te lastime. Lu Chen admitió que se sintió conmovido por su hijo. Sin embargo, no pudo evitar sentir una pizca de duda en su corazón. Cada movimiento y la mirada venenosa de su hijo eran diferentes del Nian Nian mimoso y adorable de siempre. Pero Lu Chen no profundizó en sus pensamientos en ese momento, sentía más conmoción y preocupación. Conmovido por el amor de su hijo hacia él, preocupado por la salud de su hijo. Papá, puedes buscar otras formas de tratarme, no puedo permitir que la misma persona mate también a mi papá. Mamá ya no está, ahora solo tengo a papá. Las palabras de Lu Nianqing disiparon por completo las dudas en el corazón de Lu Chen. Sí, al presenciar como el asesino que mató a quien lo apuñalaba con un cuchillo, ¿cómo podría Nian Nian seguir siendo débil? ¿Cómo podría seguir siendo adorable? Lu Chen era frío en las relaciones humanas, y gran parte del amor por su hijo provenía de Qian, porque este era el hijo de Qian. Pero ahora, realmente consideraba a Lu Nianqing como su familiar, la persona más importante. No porque su madre fuera Mu Qian, sino simplemente porque él era Lu Nianqing. Papá no te dejará que te pase nada. Lu Chen respondió con firmeza. Lu Nianqing asintió con fuerza, confío en papá. Sun Yanchu se sintió herida por el profundo afecto entre padre e hijo, ellos se dedicaban por completo el uno al otro, como si Sun Yanchu fuera una malvada irremediable. Sin embargo, Sun Yanchu no había hecho nada malo, solo quería que quien asesinó a su madre pagara por la ley. Nada más. Hula hula, afuera sonó la sirena de la patrulla, la policía había llegado. Llamé a la policía, retira el cuchillo ya. Lu Nianqing volvió a mirar fijamente a Sun Yanchu, apresurándola con urgencia. Los ojos de Sun Yanchu se llenaron de lágrimas, y solo tenía una idea en mente, Sun Yue finalmente pagaría por lo que había hecho. Cerró los ojos, contuvo las lágrimas calientes y húmedas,
y al abrirlos, sacó el cuchillo, se dio la vuelta y salió tambaleándose de la habitación. ¿Quién de ustedes llamó a la policía? Un oficial se acercó y preguntó con seriedad. Capítulo 76. La persona la levantó en brazos. Sun Yanchu se adelantó rápidamente, con voz temblorosa. Yo denuncio a Sun Yue por incitar al asesinato. Ahora mismo está en la sala médica de esta villa. Sun Yue fue llevada a la sala médica, y el médico de la familia llegó rápidamente para tratar su herida. Le dolía tanto que jadeaba, y odiaba profundamente a Sun Yanchu. No podía evitar pensar que su colaboración con Sun Ai era perfecta, porque Sun Yanchu había descubierto la verdad. Pero Sun Yue sonrió fríamente. ¿Qué importaba si lo descubría? ¿Qué podía hacerle Sun Yanchu? Sí, ella está dentro. Vagamente, Sun Yue escuchó la voz de Sun Yanchu fuera de la habitación. Quizás por el sexto sentido femenino, el corazón de Sun Yue dio un vuelco, y al siguiente instante, la policía que irrumpió en la puerta confirmó su presentimiento. ¿Qué está pasando? No había decidido Ashan protegerla. ¿Por qué Sun Yanchu trajo a la policía? ¿Fue con el permiso de Ashan? ¿Acaso ahora en el corazón de Ashan, Sun Yanchu es más importante que el hijo de Muqianqian? En un instante, el odio en el corazón de Sun Yue se agitó como olas embravecidas. Alguien denunció que manipulaste en secreto, provocando a la señora Fang Jie, lo que causó su suicidio al saltar del edificio. Sun Yue, ven con nosotros, dijo el policía que entró. Sun Yue miró más allá del policía que mostraba su identificación, hacia Sun Yanchu. Detrás de los ojos de Sun Yanchu estaban fríos, sin calor, fijos en ella, lo que parecía aterrador. Ella negó con la cabeza y soltó una risa seca, intentando defenderse. ¿No será que hay un malentendido? El policía le interrumpió. Las pruebas son concluyentes. Inmediatamente después, 2 policías se acercaron para controlarla y sacarla de la sala médica. Hace apenas unos minutos, Sun Yue sonreía triunfalmente a Sun Yanchu. Ahora, Sun Yanchu le devolvía una sonrisa fría y burlona. Sun Yanchu, no te alegres tanto, dijo Sun Yue entre dientes al pasar junto a ella. Si yo no vivo bien, tú tampoco vivirás bien. Sun Yue lanzó una mirada significativa al vientre de Sun Yanchu. Gracias a sus maquinaciones anteriores, el bebé en el vientre de Sun Yanchu ahora era considerado un bastardo, un hijo ilegítimo. No creía que Luchen permitiría que un niño que no era suyo sobreviviera tarde o temprano. Sun Yanchu enfrentaría la muerte de ese bebé, y probablemente, ese momento no tardaría mucho. Sun Yanchu respondió, no, la única que no vivirá bien eres tú. Yo vivo con honestidad y transparencia, actuando con rectitud y firmeza. Ja ja ja, pues espera y verás. Sun Yue estaba demasiado emocionada, casi podía imaginar el sufrimiento de Sun Yanchu. Sun Yanchu no temía nada. Ya había pasado por cosas mucho más dolorosas, no había nada que pudiera asustarla. Esperaré bien, de cualquier manera es mejor que estar en prisión, ¿no es así? Sun Yanchu respondió con calma, no pienses en que la familia Su te salve, no servirá de nada. Porque, incluso si arriesgo mi vida, haré que cumplas toda la condena hasta el final. Sun Yue se puso tan furiosa que su rostro se enrojeció como el hígado de cerdo, pero ahora no podía hacer nada, solo dejar que la policía la subiera al coche patrulla. Sun Yanchu observó cómo el coche patrulla se alejaba. Desde que decidió dejar la ciudad de Jing para ir a la ciudad de Ai, pasando por la muerte de su madre, ir a la casa rural, erigir la lápida, buscar ayuda de X, y regresar apresuradamente a Yinchuan en una noche, en tan solo un día, sus nervios habían estado extremadamente tensos. Ahora que Sun Yue finalmente había sido condenada, sus nervios parecieron relajarse de repente. El estado de extrema tensión se relajó de golpe, y Sun Yanchu sintió que la vista se le nublaba, con un mareo repentino, y su cuerpo se volvió débil, sin fuerzas. Se apoyó en la pared y se sentó sin fuerzas al pie de ella. No supo cuánto tiempo estuvo sentada así, hasta que sintió que su cuerpo se aligeraba. Alguien la levantó en brazos. Capítulo 77. Tu hermano de sangre, del mismo padre y madre, ¿qué tal, lo cambias? Un fresco aroma a pino llegó a su nariz. Las pestañas de Sun Yanchu aletearon como pequeños abanicos varias veces, luego alzó lentamente la vista, y ante sus ojos apareció el rostro ampliado de Luchen. Sun Yanchu, como un pájaro asustado por el arco, tensó su cuerpo de repente, su pecho se agitó 2 veces, y bajando la voz, dijo con cautela, Luchen, ¿qué pretendes hacer ahora? Al escuchar estas palabras punzantes, Luchen frunció el ceño, bajó la cabeza y dijo con desagrado, Sun Yanchu, en tu mente soy tan despreciable. Acababa de ver a Sun Yanchu sentada en el suelo, sola y con la mirada perdida, y por un momento sintió compasión.
Aunque esa pizca de lástima no debía existir, cuando reaccionó, ya había levantado a Sunyanchu en brazos. Ya estaba molesto, y sumado al rechazo de Sunyanchu, se sintió aún más incómodo. Nunca he negado la culpabilidad de Suninchue, solo pospuse su castigo un tiempo para aprovecharla al máximo. No hay nada malo en eso, dijo Lu Chen. Además, ahora Suninchue ya ha sido llevada por la policía. Antes de esto, también te dejé desahogarte, ¿acaso no te sentiste satisfecha al apuñalarme hace un momento? Lu Chen hablaba cada vez más descontento. Además, involucraste a Nian Nian, una niña, en el mundo de los adultos. Ni siquiera te he castigado, ¿por qué estás enfadada? Dio una patada para abrir la puerta y arrojó directamente a Sunyanchu sobre la cama. Sunyanchu se lastimó al caer, pero ese dolor la hizo relajarse mucho más. Así eres tú. Frío, helado, despiadado, tratándola como un trapo. Las palabras de Sunyanchu sin duda enfurecieron aún más a Lu Chen. Él pensaba que, al menos, Sunyanchu se preocuparía por sus heridas, pero nunca imaginó que ella soltaría una frase sarcástica con tanta ligereza. Lu Chen recordó que ahora Sunyanchu lo odia, ya no lo ama, desea matarlo. ¿Acaso se preocuparía por él? Una vez que reconoció esto, Lu Chen sintió que era como un volcán a punto de estallar. Por supuesto, lo que más lo irritaba y enfurecía era preguntarse si, en realidad, había estado esperando la preocupación de Sunyanchu. Era simplemente absurdo. Eres realmente increíble. Lu Chen arrojó esta frase fríamente, dio media vuelta y se marchó, cerrando la puerta de golpe con un fuerte estruendo. Sunyanchu cerró los ojos exhausta. No habían pasado ni 2 segundos con los ojos cerrados. ZZZ. El teléfono de Sunyanchu comenzó a vibrar. Sacó su teléfono. En la pantalla del teléfono aparecía un número desconocido. Extrañada, contestó la llamada. Soy Sonai. El otro se presentó primero, seguro que sabes quién soy. La voz masculina era ronca, extremadamente áspera. Sunyanchu se incorporó de golpe, apretando con fuerza el teléfono en su mano izquierda, mientras su mano derecha libre agarraba con furia la sábana. Como Sunyanchu no respondía, la voz de Sonai volvió a sonar. Señorita Mu, ahora tengo un negocio, no sé si estarías dispuesta a hacerlo conmigo. Lo siento, creo que la policía estaría más interesada en hacer ese negocio contigo. Sunyanchu estaba preocupada por no encontrar a esta persona, y ahora que se presentaba voluntariamente, no tenía razón para dejarlo escapar. Justo cuando iba a cortar la llamada para pedirle a X en privado que investigara de nuevo el paradero de Sonai, este soltó una risa burlona. Señorita Mu, ten paciencia. Creo que este negocio definitivamente te interesará. El dedo de Sunyanchu quedó suspendido sobre el botón de colgar. Al escuchar esto, hizo una pausa de unos segundos. Señorita Mu, quiero intercambiar a una persona por Ninshue, ¿aceptas? El tono de Sonai era extremadamente confiado. Sunyanchu colgó el teléfono directamente. Inmediatamente después, llegó un mensaje de texto de Sonai. Tu hermano menor, tu hermano de sangre, ¿qué tal? ¿Lo intercambias? Capítulo 78. Tú eres la niñera que intercambió a Mu Qianqian y a mí en aquel entonces. Después de que tu hermano fue intercambiado, fue enviado a una familia campesina en las afueras de la ciudad de Jing, y ahora está en mis manos. No lo dudes, aquí está su foto, mira, su apariencia se parece mucho a la del anciano Mu. Señorita Mu, no puedes arriesgarte, después de todo, encontrar a tu hermano fue el último deseo de tu madre antes de morir, ¿te atreves a no cumplir su voluntad? Así que, en 2 horas, si Niyue no regresa sana y salva a la familia Su, prepárate para recoger el cadáver de tu pobre hermano. Los mensajes llegaban uno tras otro, y entre ellos había un mensaje multimedia. Sunyanchu miró fijamente esa foto durante mucho tiempo, casi sin poder sostener el teléfono. Sunyanchu no se parece ni a su padre Mu ni a su madre, heredó las mejores cualidades de ambos, siendo una combinación de los dos. Pero el chico en la foto es casi idéntico al padre Mu, como si hubiera sido tallado del mismo molde. ¿Es este su hermano biológico? La respuesta ya estaba en el corazón de Sunyanchu. Con un 90% de certeza, el chico en la foto era su hermano. Debía salvar a su hermano, pero Suninchue tampoco podía dejarla ir. Sunyanchu apretó los labios y envió inmediatamente un mensaje a X. ¿Podría ayudarme a localizar la ubicación actual de un número de teléfono, por favor? No hubo respuesta del otro lado. En ese momento, en la calle Qingdale, una motocicleta llamativa salió disparada. A toda velocidad, Sijin llegó a su destino en solo 10 minutos, un trayecto que normalmente tomaría casi media hora. Frente a una pequeña casa estilo europeo,
bajó rápidamente de la moto con sus largas piernas y golpeó la puerta con fuerza. Si-jin no era de hablar mucho, frío por naturaleza, y esta era una de las pocas veces que dejaba escapar sus emociones. «Abran la puerta». Su voz estaba tan ronca que apenas se reconocía su tono original. «¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién está haciendo tanto ruido a medianoche?». Desde dentro de la casa se escuchó una voz irritada e impaciente. Si-jin había escuchado esta voz durante 23 años completos. Era la dueña de esta voz, su madre adoptiva, quien siempre le había dicho que era un niño abandonado por su madre biológica. Antes, al no poder determinar quiénes eran sus padres biológicos y no encontrar ninguna información, tontamente creyó en la versión de su madre adoptiva. Pero justo ahora, descubrió que nada era así. No era un niño abandonado, sino el príncipe legítimo intercambiado por un gato salvaje. Su madre biológica lo amaba, y sus últimas palabras antes de morir fueron encontrarlo. Si-jin encontró en la dark web un vídeo de su madre saltando desde un edificio. Capturó cada fotograma, pero no pudo obtener una imagen completa de su rostro. En cada captura, el rostro de su madre estaba ensangrentado y desfigurado, impactante a la vista. Chirrido. La puerta de la casa se abrió. Wang Fengqin se frotaba los ojos, somnolienta. Al ver que quien había interrumpido su dulce sueño era Si-jin, su enojo aumentó aún más. Sin distinguir entre lo blanco y lo negro, agarró la escoba junto a la puerta y comenzó a golpear a Si-jin. «Pequeño bastardo, ¿qué haces a estas horas de la noche?». Antes de esta noche, Si-jin siempre había agradecido la crianza de Wang Fengqin, soportando golpes e insultos, permitiendo que ella y su familia se aprovecharan de él, dándoles dinero y construyéndoles una casita. Pero hoy, Si-jin ya no lo hará. Antes de que la escoba de Wang Fengqin cayera, Si-jin la atrapó primero. Si-jin nunca se había resistido ante Wang Fengqin, lo que la enfureció aún más. Sus ojos se abrieron como platos y comenzó a gritar: «Eres una bestia con madre pero sin crianza». ¡Ay! Antes de que Wang Fengqin terminara de hablar, Si-jin la empujó al suelo con una palmada. Su cuerpo obeso rodó 2 veces y su cabeza golpeó la pata de la mesa. Sentada en el suelo, se cubrió la frente y gritó sin parar: «Asesinato. El desagradecido está matando a su salvadora». Al escuchar sus gritos, el esposo y el hijo de Wang Fengqin bajaron corriendo desde el piso de arriba. El hijo de Wang Fengqin era un gordo, y al correr hacía temblar el suelo con estruendo. «Si-jin, estás buscando». La palabra, muerte, se atascó en su garganta y no pudo pronunciarla. El cañón oscuro de Si-jin lo asustó tanto que le temblaron las piernas y se orinó. En el momento en que Si-jin sacó la pistola, toda la habitación quedó en silencio, hasta el sonido de un alfiler cayendo al suelo se podía escuchar. «¿Tú, qué quieres hacer?». Wang Fengqin tragaba saliva repetidamente, ¿dónde quedaba la actitud arrogante de antes? La mirada de Si-jin era como un cuchillo: «Tú eres la niñera que intercambió a Mu Qianqian y a mí hace años, ¿verdad?». El rostro de Wang Fengqin palideció de repente como una hoja de papel. Capítulo 79. Resulta que él tomó al ladrón como madre. Al ver la reacción de Wang Fengqin, Si-jin entendió todo. Durante 23 años, soportó golpes e insultos, proporcionó dinero sin límites a esta familia de 3, y al final, resulta que él tomó al ladrón como madre. Si-jin tenía los ojos rojos, entrecerró los párpados y su mirada fría cayó sobre las manos de Wang Fengqin. Esta mirada era tan afilada como un cuchillo. Wang Fengqin instintivamente quiso retirar las manos, pero Si-jin pisó sus dedos un paso antes. «Si-jin. Me equivoqué. Mamá se equivocó. Por estos más de 20 años, perdóname. Te pido disculpas, te hago reverencias». Si-jin miró con severidad: «Cállate, no eres digna. No tienes derecho a llamarte mi madre». Los dedos de Wang Fengqin estaban aplastados y llenos de sangre, le dolían tanto que mostraba los dientes y asentía repetidamente: «Sí, no soy digna». «Pero Si-jin, solo soy una pequeña seguidora que obedece órdenes. Los verdaderos culpables son tu padre biológico, el señor Mu, y su amante, Chen Yulian. Todo esto fue planeado por ellos». «Ah». Durante estos años, Si-jin se movió en la oscuridad, nunca fue blando con sus enemigos. Agarró un cuchillo de fruta cercano y cortó sin piedad el dedo meñique de Chen Yulian. «Si en ese entonces tuviste manos sucias, prepárate para pagar la deuda ahora». Wang Fengqin se desmayó directamente del dolor. El hijo y el esposo de Wang Fengqin estaban tan asustados que no se atrevían a decir una palabra, abrazados entre sí, retrocediendo constantemente hacia un rincón, mirando a Si-jin como si fuera un dios de la muerte. Si-jin se puso los guantes de cuero negro,
recogió el dedo de Wang Fengqin y lo envolvió en una bolsa. Luego, manipuló hábilmente la pistola y miró sin expresión a los padres Wang. No sabemos nada, esto no tiene nada que ver con nosotros. Todo fue culpa de esa maldita mujer, la madre del niño. Se desesperaron por evadir responsabilidades. Sijin, en 5 minutos, desalojen este lugar. En un día, devuelvan todo el dinero que les di. De lo contrario, pagarán con sus vidas todo lo que me deben. Los padres Wang asintieron repetidamente, sí, está bien, haremos todo lo que digas, nos vamos ahora mismo. Los asustados padres Wang, temblando de miedo, levantaron a Wang Fengqin del suelo y se marcharon apresuradamente de la casa, sin atreverse a quedarse un segundo más. Los sirvientes de la casa ya se habían despertado con el alboroto, conteniendo la respiración por miedo a ser culpados. Tú, ven aquí. Sijin señaló a un sirviente al azar. El sirviente se secó el sudor frío de la frente y se acercó con la cabeza baja. Señor, sí. Sijin arrojó el dedo de Wang Fengqin en su regazo. Envíalo por correo a la familia Mu en la ciudad de Jin. Y transmite un mensaje, recuérdale al anciano Mu y a la señora Chen Julian que el siguiente paso es que me ocuparé de ellos. En cuanto a qué parte de ellos tomaré, depende de mi estado de ánimo. El sirviente temblaba tanto que casi se desmayaba, Sijin lo sostuvo a tiempo. Inclinándose ligeramente, Sijin se puso a la altura de la mirada del sirviente, si haces bien el trabajo, el dinero que la familia Wang me devuelva será todo tuyo. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la casa colonial. Afuera, inmediatamente se escuchó el rugido de una motocicleta alejándose a toda velocidad. Sijin condujo a toda velocidad hasta la ciudad de Ai, llegando a la entrada del sanatorio donde estaba su madre. La sangre fuera del sanatorio ya había sido limpiada, no se notaba que alguien había muerto allí. Sijin se sentó en los escalones de piedra del jardín fumando, mirando fijamente el lugar donde Fan Hye se había caído, sin parpadear ni una vez. Después de un buen rato, sonrió amargamente. ¿Por qué es tan difícil anhelar llamar a alguien, mamá? Separados por la vida y la muerte, nunca podrá llamar a Fan Hye, mamá, en persona en esta vida. Igualmente, Fan Hye nunca lo vio hasta su muerte. Zumbido. El teléfono vibraba. Sijin sacó el teléfono, donde aparecían los 3 caracteres de Sunyanchu. Capítulo 80, ¿es este su hermano? Sijin echó un vistazo, apartó rápidamente el teléfono y cortó la llamada. Tras investigar, Sijin aclaró por completo la muerte de Fan Hye, y no pudo evitar odiar a su hermana Sunyanchu. Si Sunyanchu no hubiera matado a Mu Qianqian por celos y envidia, Lu Chen no se habría vengado de ella, y Fan Hye no se habría estimulado por las crueles represalias de Lu Chen, saltando desde lo alto de un edificio. Si Sunyanchu y Lu Chen no hubieran tenido un conflicto emocional, Sun Yinxue no habría elegido a Fan Hye como objetivo por celos.